La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Pero nos vamos a una entrevista, la primera de la jornada. Estamos en contacto con el director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, don Humberto Arandia. Con él vamos a hablar sobre el proceso ya de, ¿qué se dice? Análisis de datos, ¿no?, del Censo de Población y Vivienda del pasado 23 de marzo. Humberto, le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muchísimas gracias a La Razón por la cobertura correspondiente al Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo está, Humberto? Buen día. Ya están llegando las cajas censales, entiendo que ya de la mayoría están acá en La Paz, creo que hoy llegan las del Beni también. Con eso ya estaríamos completando, Humberto. Sí, evidente. Con mucho orgullo señalar que, por ejemplo, ahorita la oficina de la Carrasco es un desfile de camiones que están ingresando, trayendo las cajas a nivel nacional, custodiadas por efectivos militares y policiales para brindar todas las garantías del caso. Ya estamos terminando con esto, la primera actividad de la etapa postcensal, la última de las 3 fases que comprende el Censo de Población y Vivienda. ¿Cómo prosigue, una vez recibidas estas cajas censales, Humberto, el proceso ya de análisis de datos? ¿Cuál es el proceso siguiente? Claro que sí. Pues estas cajas van a ser almacenadas en recintos militares a efectos de que podamos tener el resguardo correspondiente y la seguridad que el caso amerita. En este contexto, señalar de manera muy clara de que posteriormente a que tengamos todas las cajas, procederemos a lo que se conoce con el proceso de limpieza, que implica hacer que las boletas estén ordenadas, debidamente dobladas, sin material extra. Cuando hemos realizado las pruebas pilotos y el censo experimental, hemos encontrado que incluso pequeños animalitos como ser lagartijas, mariposas, entre muchas otras cosas. Una vez que tengamos la limpieza, viene el guillotinado, el escaneo, el procesamiento digital y la obtención de todos los datos del Censo de Población y Vivienda. ¿Eso cuánto tiempo más o menos demora, Humberto? La obtención de la totalidad de los datos dura 1 año, pero lo que lamentablemente, tal vez lo único que le interesa al ámbito político, que es algo muy triste, que es el conteo poblacional, que no es el objetivo del censo, estaremos entregando el 30 de agosto los resultados a nivel departamental y municipal y a nivel de circunscripciones electorales a diciembre del 2024. Humberto, ahora el trabajo no es sencillo, seguramente requiere, me gustaría que nos explique la tecnología con la que se va a hacer el recuento de todos los datos que se han obtenido en el censo. Claro que sí. Evidentemente vamos a emplear estándares muy altos para poder obtener todos los mejores datos posibles. Así como lo hemos hecho en la actualización cartográfica estadística y durante todo el proceso censal, vamos a utilizar software de última generación que va a permitir obtener todos estos datos. ¿Cómo vamos a realizar? Una vez que tengamos limpiadas y guillotinadas las boletas, vamos a utilizar escáneres de ultra velocidad para digitalizar, digitalizar las imágenes y posteriormente con software de última generación vamos a proceder al reconocimiento de caracteres, de marcas y a la optimización de imágenes para que las mismas puedan ser traspasadas a bases de datos de manera correspondiente. Y dentro de esas bases de datos vamos a poder obtener los correspondientes resultados censales. Señor Arandia, ¿han podido hacer bien el trabajo los jóvenes censistas? Porque nos explicaban en medio del censo de que algunos borraban, pero la idea era que las letras, los caracteres calcen en los cuadros para que la lectura del escaneo no pueda tener problemas. Realmente, cuán triste puede ser la comunicación cuando es mal empleada. Yo quiero felicitar y agradecer a todos esos muchachos que trataban de entregar el mejor resultado posible para que todas y todos los bolivianos
seamos beneficiados con una lectura correcta del escáner. Pero gente malintencionada, con tergiversación política, hacía ver que esto era una mala acción, cuando más por el contrario, como salieron, no decenas, cientos de videos de cientos de jóvenes de todo el país indicando que dejen de menospreciar su trabajo, las cosas salieron a la luz. Y realmente tengo que felicitar y agradecer a todos estos jóvenes que realmente hicieron bien su trabajo. Así es, vamos a cambiar de tema, Rubén. La anterior semana también hemos tenido amigos, hemos recibido desde Santa Cruz, seguimos con Santa Cruz, datos, no sé si reveladores, interesantes, si llamarle así, sobre cuál es el estado de la situación económica de la gobernación de Santa Cruz. ¿Sí? Hemos hablado con el secretario de Hacienda, el señor Miguel Sorich, quien nos ha dado una serie de cifras, preocupado él por la situación en la que se encuentra de iliquidez, esa es la palabra exacta, ¿no? Temporal, dijo de todas maneras. Iliquidez temporal por la que está pasando la gobernación. Vamos a hablar con un asambleísta también al respecto. Ya tenemos al otro lado del Zoom a doña Paola Aguirre, a quien le vamos a agradecer siempre la gentileza que tiene con La Razón Radio. Asambleísta, ¿cómo está? Bienvenida a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. Muy buenos días, Antonio, Rubén, un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha a través de su programa La Razón Radio. Gracias por la invitación. Claro que sí, queríamos conocer también su punto de vista acerca de estos datos que han salido de la actual administración de la gobernación allá en Santa Cruz respecto a este estado de liquidez en el que estaría la gobernación. ¿Qué nos puede decir Paola? En lo personal lamento mucho las declaraciones del nuevo secretario de Hacienda, que creo obnubilado por un manifiesto sesgo de orden político, sobredimensiona los alcances de unas cifras que maneja de manera inadecuada con el propósito de desprestigiar la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho. Pareciera ser que entre la gestión de Luis Fernando Camacho y el gobernador en suplencia Mario Aguilera, más que una sucesión, habría existido un cambio de gestión o periodo gubernamental, porque a diferencia de lo que hizo el gobernador Luis Fernando Camacho respecto a las anteriores, a las gestiones que lo precedieron, en el sentido de decir, miramos hacia adelante y salvo una excepción que fue un proceso penal que se abrió por un tema de publicidad en redes sociales, se asumió con lo que había, se afrontaron los problemas con los medios que se disponían, y se avanzó con el propósito de darle una gestión de calidad y de eficiencia a la ciudadanía. En el caso del vicegobernador Mario Aguilera, desde el momento mismo en el que él ejerce la presión para poder asumir el cambio en la gobernación cruceña, encumbra un discurso que al parecer sus asesores le dijeron era el que lo tenía que posicionar, de decir lo que yo vaya a hacer es mejor de lo que se hizo, y lo que se hizo fue esto. Sin embargo, como si fuesen con mucho ruido y pocas nueces, desde el anuncio de las famosas auditorías y búsquedas de irregularidades en la gestión de Luis Fernando Camacho, fue mucho lo que se dijo y poco lo que se hizo. Esta declaración del nuevo secretario de Hacienda, digo nuevo porque el anterior secretario de Hacienda, que a decir del nuevo parecería haber hecho las cosas de una manera catastrófica, pero lo que no entendemos es por qué lo siguió teniendo Mario Aguilera algunos meses más en gestión, acusa a la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho sobre deudas que habrían sido contraídas en un monto elevado de dinero, 281 millones, si no me equivoco, de dinero, 281 millones de bolivianos, perdón, y dice él de que esto generaría una situación de liquidez en la gobernación cruceña. Yo empezaba mi alocución diciéndole que más que una sucesión gubernamental parecería existir un cambio de gestión, porque por las declaraciones de Mario Aguilera y su entorno, pareciera ser que Mario Aguilera no fue parte de la gestión de Luis Fernando Camacho en el cargo de vicegobernador de este departamento. Si Luis Fernando Camacho hizo lo que la gestión de Mario Aguilera acusa, la gran pregunta es ¿dónde estaba Mario Aguilera y por qué no salió al paso a denunciar las irregularidades que hoy invoca? Y que, repito nuevamente, muchas de ellas se basan en falacias, como el hecho de afirmar que la totalidad de la deuda existente sería atribuible a Luis Fernando Camacho, cuando el anterior secretario de Hacienda ha salido al paso a señalar de manera absolutamente clara que de ese monto total,
En realidad son 370 millones de bolivianos los que el gobernador Luis Fernando Camacho asumió con el propósito de garantizar la continuidad de convenios que habían sido suscritos en la anterior gestión, pero respecto a los cuales no se encontraba una contraparte. Entonces, más que darle una respuesta técnica del por qué o el cómo o el para qué, yo le estoy dando una posición política de lectura de esta dinámica que ha asumido Mario Aguilera desde el momento mismo en que, avalándose en esta sentencia constitucional, pretendió asumir al cargo, hecho que finalmente termina consumándose, y es lamentable ver de que el objetivo principal de esta gestión no es hacer gestión para Santa Cruz, no es defender a Santa Cruz de los ataques de los enemigos externos, sino continuar en ese afán de desprestigio de la imagen del gobernador Luis Fernando Camacho, que le recuerdo fue compañero de fórmula de Mario Aguilera y fue gobernador durante el periodo gubernamental en el que Mario Aguilera ejerció como vicegobernador. 8:35, amigos, vamos a cambiar de tema, ¿sí? A ver, vamos a ir, Rubén, tenemos ya entrevista en este momento con Juan Carlos Limpias, él es el director de régimen penitenciario. La semana pasada hemos informado, Rubén, sobre una construcción dentro del penal de San Pedro, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿Para qué? ¿En qué espacio se hizo? Porque siempre habíamos dicho que estaban hacinados, que ya no había espacio, que ya no entraba ni un alfiler más, y en fin, y de repente aparece una construcción. Juan Carlos, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. Muy buenos días, Antonio, Rubén. Siempre es un gusto compartir la información con ustedes. Un saludo siempre cordial a toda la audiencia también de Razón Radio. Bien decía, escucha, es un tema muy controversial siempre hablar del penal de San Pedro por todas las aristas que tiene ese centro penitenciario, pero bueno, para empezar, el tema de la infraestructura es un tema muy estructural y que data de mucho tiempo resolver ese tema para el Departamento de La Paz. Pero el tema pasa por el tema de hacinamiento, sin duda, ¿no? Cuéntenos, a ver, Juan Carlos, nosotros decíamos, cierto, nos hemos sorprendido con la noticia porque pensábamos que ya no había espacio para nada y de repente aparece la construcción. Primero cuéntenos qué características tiene esta construcción, cuántos metros cuadrados, cuántos pisos, en qué lugar está y cuál va a ser su objetivo. Bueno, esta nueva infraestructura que hemos logrado revisar con los ingenieros, arquitectos, sobre todo para ver un espacio, sobre todo para desasinar el centro penitenciario, está en la sección Guanay, es una de las 9 secciones que tenemos ahí en el penal de San Pedro, de las 7 de población, al margen de las 2 que tenemos al fuera de la población privada de libertad, está dentro de la población. Y bueno, era una infraestructura, un espacio donde más o menos nos daba para poder edificar algo que pueda resolver el tema del hacinamiento. Estamos, hace unos 2 años y medio hablábamos de 2.600, 700 privados de libertad, y estamos hablando de 4.000 privados de libertad. Si hace más de 2 años teníamos altos problemas de hacinamiento, imagínense ahora cómo estamos. Entonces había que darle una respuesta sobre todo a las personas, porque más allá de cualquier situación, para que la gente también nos entienda, los privados de libertad son un sector vulnerable y tienen derechos. Más allá del delito, ya el encierro es la sanción, el castigo que se le impone por cualquier omisión de delito, pero nosotros como administración de penitenciaria tenemos que tratar de hacer los esfuerzos para resolver esa situación y no entrar en una indefensión o en una vulneración de derechos, que muchas veces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sanciona al Estado, no tanto al régimen o al Ministerio de Gobierno o a alguna institución. La sanción viene al Estado boliviano. Entonces nosotros tenemos que precautelar todos esos aspectos y bueno, hemos decidido hacer esta edificación que bueno, va a tener 3 niveles. El último nivel va a ser para la especie de la seguridad, le va a dar ese sentido que antes tenía el penal de San Pedro de panóptico, ¿no? Panóptico es el sentido de que tiene el control desde el centro hacia todas las partes externas de alrededor. Entonces, sobre todo es eso, ¿no? También tenemos una demanda de la universidad. Los privados de libertad salen bachilleres en los centros penitenciarios y San Pedro no es la excepción. Y quieren continuar, algunas personas que tienen sentencias más altas, quieren seguir continuando con la educación, seguir formándose.
Entonces estamos metiendo la OPEA, la UNSA, ¿no? Universidades que quieren trabajar con nosotros ya a nivel universitario, o sea, a nivel licenciatura, darle una profesión al privado de libertad, pero nos piden siempre los espacios. Entonces, parte de resolver esto va a ser también tener espacios educativos, pero también estamos trabajando y seguimos continuando con el tema de los centros productivos. Ya no queremos solamente utilizar los techos que muchas veces los auteros les llaman a los que hacen los autitos para las alacitas y todo, la hojalatería, sino darles también un espacio a ellos para que puedan desarrollar el trabajo. Y otra parte de la infraestructura que estamos haciendo, obviamente es para resolver lo interno, no los nuevos que llegan, sino ya hay bastantes personas que están incluso en algún momento utilizando los patios para dormir. Entonces, amerita que nosotros resolvamos esa situación respecto a este tema. Vamos a cambiar de tema y ya estamos en contacto con la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz. Con ella queremos hablar sobre este proyecto de ley para garantizar el acceso a la justicia a víctimas de delitos de infanticidios y violencia sexual. Viceministra, buen día. Le saludamos a Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Hola Rubén, Antonio, un saludo fraternal para ustedes. De tiempo los estoy viendo. Sí, nosotros así también. que un abrazo caluroso para ambos. Gracias, viceministra. Sí, nosotros, bueno, la hemos convocado porque nos ha llamado la atención. Hay ya un par de proyectos, creo que de protección para la violencia contra los niños, especialmente la violencia sexual, pero ahora surge este otro que seguramente tiene características, no sé si distintas o tal vez... ¿O en qué se diferencia del anterior tal vez proyecto? Mucho más precisas en algunos puntos, no sé, no los va a explicar la viceministra. Adelante, viceministra. ¿Ministra? Ahora sí, ahora Caramba. sí. Eso sí. Hay ya que está. jugar, ¿no? Con el wifi, con los datos, luego un mix. Sí. Es una... Es de todo, Ahora es de todo. Es un reto. Es un reto tecnológico. Le habíamos pedido, viceministra, que nos explique claramente el perfil, el contenido de este nuevo proyecto. Pues mira, es igual que Wi-Fi, los datos ha sido una buena combinación. El 7 de marzo el presidente ordenaba endurecer las penas, volver a reponer el proyecto de imprescriptibilidad de delitos de violencia sexual que había sido rechazado en diputados en septiembre del año pasado. Y en esa línea, nuestro proyecto de ley cayó en la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada Olivia Huachalla. Y el día en que estábamos ya haciendo la tramitación del proyecto de ley, llegó otro proyecto del Senado, que ya había sido aprobado por unanimidad del Senado, que específicamente estaba relacionado a los delitos de violencia sexual, igual de imprescriptibilidad. En esa línea, la Comisión de Derechos Humanos ha tomado una definición y ha sido poder fusionar los dos proyectos, es decir, aminorar ese trámite de observaciones de idas y vueltas entre el Senado y diputados, ha sido fusionar y enriquecer ambos proyectos con las propuestas, en este caso, que vendrían desde el Senado y desde el Ejecutivo dentro de la Comisión de Derechos Humanos. Ese trabajo se lo ha realizado la semana pasada. Han estado todas las fuerzas políticas, ha estado Comunidad Ciudadana, está el Movimiento al Socialismo con sus dos corrientes, ha estado el Senado, también ha participado en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, ha estado el órgano ejecutivo a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y se ha logrado fusionar los proyectos y tener, bueno, un tercer proyecto, ¿no? Y en este proyecto se mantiene la imprescriptibilidad de la acción y de la pena de los delitos de infanticidio y de violencia sexual. Por otro lado, se ha establecido el derecho a la verdad en el ámbito judicial para que los casos que hubiesen prescrito hoy a la fecha, los que han pasado hace 10 o 11 años, puedan ir al sistema judicial sin una sanción penal, sin una sanción de presidio, pero que van a poder ser investigados, van a poder ser esclarecidos, se va a poder escuchar a las víctimas, se va a poder investigar esos casos. Y por último, que bueno, es realmente importante para nosotros, es la implementación de asistencia integral obligatoria por el Sistema Único de Salud,
por el sistema de protección que incluye DNAs, SLIMs, CDEPOS, CDGs, también por los sistemas de asistencia a la víctima como CEPDAVI y otros que pudieran existir como los que se han ido formando en los últimos años en el sistema educativo. Es decir, toda esta obligatoriedad de asistencia a la víctima, que además de la legal, incluye la psicológica, la psiquiátrica y la médica. Y finalmente se ha generado todo un fortalecimiento a los sistemas de información, tanto del SINA como del CIPASE, para generar monitoreo, la obligatoriedad de cargado de información en los sistemas de los municipios, del Ministerio Público, del órgano judicial, de la policía y de todas las instancias que intervienen en la ruta de atención a víctimas de violencia sexual. Y eso en grandes rasgos, es decir, es un proyecto fusionado, consolidado, pero creo que para mayor realce es que cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas y en este caso incluidas las del Senado. Buen día, le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buenos días, mi estimado Rubén y Antonio también. Saludos muy cordiales. Ya donde lleguen estas ondas de este medio de comunicación. Muy buenos días a todos. Buenos días. Sí. Cuéntenos ahora, Dilfe, en las últimas horas se ha conocido un caso en la gobernación de Santa Cruz de venta de ítems, muy parecido tal vez a lo que pasó en la alcaldía hace un tiempo, pero cuéntenos cuál es el caso, cómo fue descubierto, qué datos tiene, por favor, Dilfe. Sí, justamente el día de ayer, por medio de de que un concejal ha hecho una denuncia sobre la venta de ítems o puestos de trabajo también que se puede llamar, ¿no? Y nosotros lamentamos mucho estos hechos de corrupción que estén pasando dentro del gobierno departamental de Santa Cruz. Incluso una persona por la cual ha hecho la denuncia pública ante el gobernador hasta el día de hoy lamentablemente no ha escuchado su nota, donde su nota está explicando bastante desde cuándo se le ha venido cobrando a esta persona, ¿no? Por la cual son más de 10.000 y tantos bolivianos que se le ha venido cobrando los primeros 2 meses, se ha venido cobrando 3.000 bolivianos los 2 primeros meses y después cada mes 700 bolivianos, ¿no? Entonces, la persona quien ha denunciado esto ha denunciado con una nota y así también el concejal. Prácticamente nosotros como asambleístas departamentales ni bien hemos tenido conocimiento, el día de hoy estamos haciendo una petición de informe por la cual deben ser investigados estos hechos de corrupción. Lamentablemente estos son solamente lo que se saben y lo que no se saben actualmente qué cosa más no se habrá hecho dentro del gobierno departamental, y nosotros es por eso que muchas denuncias que hemos denunciado, lamentablemente el Ministerio Público no ha avanzado hasta el día de hoy. Y también hay otro funcionario público que un director tiene una orden de aprehensión por la compra irregular de un equipo de máquina perforadora que se ha hecho, ¿no? Y ha sido otro hecho de corrupción, incluso se han perdido computadoras, se han pillado documentos que estaban sacando funcionarios públicos de la gobernación que correspondían a la Dirección de Obras Públicas, y así lamentablemente mientras no estaba el gobernador se ha hecho de todo y han dejado un déficit más de 60 millones de bolivianos de recursos de la gobernación, y ahora sale este otro hecho de corrupción. Lamentablemente que ha sido un asambleísta que ha estado cobrando durante estos meses a esta persona, y seguro muchas otras personas deben haber víctimas. Nosotros pedimos a estas otras personas quienes han sido víctimas, que de repente no se animan a poder hablar, que esa persona, y por la cual hoy en día nosotros vamos a hacer la representación y la denuncia contra estas personas, quienes se han aprovechado de lo ilegal que han hecho hoy en día. Cosa que esto es una corrupción que han hecho, cosa que no corresponde, prácticamente le vendían las fuentes laborales que había dentro de la organización. Con razón, este 2024 había más de, no se puede decir, casi 1.000 funcionarios y muchos de ellos sin contrato. Seguro muchos de ellos no han pagado para un puesto de trabajo. Y el actual gobernador ha dicho que no se lo va a hacer el contrato porque había muchos funcionarios cada año que ha ido pasando ahí de mucho más. Muchos asambleístas pues han convertido en una agencia de empleo este gobierno departamental, ¿no? Simplemente creo que un director tenía su secretaria, la secretaria tenía su secretario y el otro secretario tenía su secretario. Lamentablemente así era como la forma como estaban manejando esto, y entonces es muy lamentable que los recursos del gobierno departamental de Santa Cruz no sean administrados de la mejor forma, no sean cuidados, cuando en realidad cuando hoy más necesitamos los recursos para poder
trabajar o ejecutar algún proyecto que vaya en beneficio de la población, ¿no? Dilfe, a ver, vamos a ir por partes. Primero, no tenemos una buena señal desde su equipo, a ver si nos ayuda a corregir el audio. Segundo, ¿se ha denunciado un caso de corrupción atribuible a esta gestión o a la anterior gestión del gobierno departamental? ¿Qué tiene que ver el concejal que ha denunciado esto, el cobro de dinero, 10.000 mensual, 3.000 mensual, 700 mensual de manera gradual? ¿Y qué asambleísta está implicado en esta venta? Queremos tener claro esto, por favor. Esta persona del año pasado, en el mes de febrero o marzo, no estoy bien claro, entró a trabajar al gobierno departamental de Santa Cruz. Esta persona, los 2 primeros meses, le han cobrado 3.000 bolivianos y posterior a ello le han cobrado 700 bolivianos cada mes. Y esto quien le cobraba era una asambleísta de Creemos que ha cobrado. Entonces, a partir de ahí, hasta el mes de enero de este año 2024, ella ya no estaba de acuerdo en pagar los 700 bolivianos mensual. Esa persona, la víctima en este caso, y por la cual, porque no estaba de acuerdo en pagar, lo retiran a esa persona ya cuando no quería pagar. ¿Y quién es el que pide el cambio? La misma asambleísta, por la cual estaba cobrando los 700 bolivianos mensual. Y entonces, en razón a eso, la víctima decide hacer la denuncia del por qué lo han retirado. Incluso esa persona trabajó 5 días más, ¿no?, de su fuera de su contrato, pero ya no lo han cancelado. Entonces, en vista de que ella ya no quería pagar, lo han retirado y cuando va a trabajar la muestra a otra persona. Entonces, supongo que la otra persona que ha ingresado puede estar pagando cada mes mensual sus 700 bolivianos, tal vez mucho más, o como se ha cobrado al inicio, 3.000 bolivianos por un contrato, ¿no? Entonces, prácticamente, esto es solamente de lo que se sabe. Y de lo que no se sabe, debe haber muchas víctimas por otra persona también. Hablaremos del tema, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Parece? Sí, tenemos ya al otro lado del Zoom, como siempre le vamos a agradecer la gentileza al diputado Jerjes Mercado. Él es jefe de bancada del Movimiento al Socialismo en la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo está? Como siempre, bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, le saludamos. ¿Cómo está, Antonio? Gusto de saludarlo. Un abrazo, Rubén. ¿Cómo está? Saludarle a ustedes y también a la mala audiencia de La Razón Radio. Diputado, finalmente ha sido notificada la Asamblea Legislativa de este recurso en la Sala Tercera Constitucional de Santa Cruz presentado por Margarita Medrano y que ha frenado el proceso de calificación meritocrática y el mismo proceso electoral de las judiciales. La tarde, a final del día de ayer, tanto el presidente de la Comisión de Constitución como el presidente de la Comisión de Justicia fueron notificados por WhatsApp, según lo que he visto en los medios de comunicación. Lamentamos que no nos han llegado más que 2 amparos, pero tenemos información extraoficial de que hay más de 15 amparos en este momento ventilándose en diferentes salas constitucionales. Se veía venir porque puede ser que algún postulante crea que se le ha vulnerado algún derecho y tiene toda la razón de recurrir, por supuesto, al método del amparo. Pero yo les pediría que primero revisen bien la normativa, revisen bien sus documentos, porque hemos tratado de ser lo más estricto posible y al mismo tiempo lo más imparcial posible. Hay muchas dudas de algunos participantes. No presentaron, por ejemplo, hay algunos que dicen tengo un doctorado, pero no presentan el documento original ni una copia legalizada como establece la normativa. De repente presentan una certificación de que ya vencieron la materia, de que ya han hecho algunas cosas, y eso no es válido por la normativa. La normativa clara que tienen que venir documentos legales o copias legalizadas de los títulos correspondientes, sean de doctorado, maestrías, idioma indígena originario. Entonces creo que ahí hay algunas dificultades, ¿no? Por otro lado, también hay algunos me han estado llamando, presionando, donde dicen, no, pero yo tengo muchos años de ejercicio profesional en el sector Ministerio Público, Fiscalía, y tengo 30 años, no sé, 25 años, por decir, por ejemplo, 25 años en general en mi ejercicio público, y me han puesto solamente 15 puntos, un ejemplo.
Pero claro, no cuenta que ya le dimos 18 puntos por haber ejercido más de 10 años funciones en el Ministerio Público y en Fiscalía, y claro, le quedan solamente 15 que van ya a la experiencia general. Y por supuesto que con esos 15, con 15 puede llegar a 25 años. O sea, por ahí el ejemplo no ha sido el más óptimo. Si le quedaban 5 años, entonces ya no tiene derecho a 25 puntos por la experiencia general. Son esos detalles, creo, donde puede haber dificultades. Por otro lado, la Sala Constitucional de Santa Cruz ha paralizado o instruye que se paralice el proceso de preselección hasta el día lunes. Yo por lo menos soy respetuoso de las instancias jurisdiccionales, más allá que no esté de acuerdo, creo que tenemos que cumplir esa determinación. Diputado, nos preguntábamos con Rubén, ahora ¿es solo cuestión de esperar o hay acciones que como asamblea, como comisiones se puedan asumir en defensa, digamos, en este caso? Indudablemente que vamos a asumir la defensa, tenemos que analizarlo, lo hemos visto, no sabemos, yo no sé ni de quién se trata, han sido 700 y poco más de postulantes, imposible saber cuál es la causa. Ayer recién hemos sido, como digo, vía WhatsApp notificados a través de la presidencia de la Cámara, de las comisiones mixtas, perdón, por lo tanto no tenemos conocimiento todavía. Bien. Hoy tenemos que reunirnos, espero que ya nos convoque el presidente de la comisión mixta para que podamos dilucidar la defensa de estos amparos y ver si tiene razón o no tiene razón la señora que lo ha presentado. Ya tenemos al otro lado del Zoom, le vamos a agradecer como siempre la gentileza que tiene con nosotros a la senadora Silvia Salame. Senadora, ¿cómo está? Bienvenida a La Razón Radio. Antonio Dalén se le saluda. Buenos días, Antonio, le escucho perfectamente bien. Buen día. Bien, buen día, senadora. Decía, no sé si sin querer queriendo o queriendo con querer para algunos, pero estamos otra vez en una encrucijada, senadora, ¿sí? Ya el año pasado habíamos pasado por unos periodos parecidos en los que medio que como que avanzaban las elecciones judiciales, pero se frenaban otra vez y en fin, y ahora estamos en una situación parecida, senadora. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es su primera impresión sobre esto? Antonio, yo creo que la situación no es la misma que el año pasado, ¿no? Ahora en este proceso ya no se lo puede parar por varias razones. En primer lugar, el amparo, Antonio, es una acción constitucional que se ha establecido para proteger la vulneración de los derechos de un ciudadano o de una colectividad, pero es decir, no es una acción que pueda permitir que se afecte intereses de otras personas por el beneficio de una persona. Los efectos de un amparo son interpartes. Entonces, esta decisión del Tribunal de Garantías de Santa Cruz indudablemente es un exceso, Antonio, porque todo ciudadano tiene derecho a reclamar si cree que se han vulnerado sus garantías, sus derechos establecidos en la Constitución. Pero lo que el Tribunal de Garantías tiene la obligación de ver es qué es lo que va a conceder. Y una medida cautelar, en primer lugar, es una medida excepcional que se dicta para evitar un daño inminente e irreparable. Pero en este caso, el proceso de las elecciones mismas no le van a causar un daño irreparable a la señora. Lo que debió haber hecho el tribunal es disponer que de inmediato la Asamblea, a través de la comisión que corresponda, proceda a evaluar nuevamente a la señora de acuerdo a los términos que estaba reclamando. Lo que en concreto ella reclama, Antonio, es que se ha vulnerado el artículo 13 en el parágrafo segundo. Y si es evidente lo que ella dice, yo no conozco el expediente de la señora porque corresponde a la Comisión de Justicia Plural. Y yo estoy adscrita a las dos, pero como las reuniones eran simultáneas, he tenido que priorizar mi tiempo para la de Constitución. Entonces, si es evidente lo que ella dice,
el tribunal, lo máximo que puede hacer el día lunes, Antonio, es disponer que en el día se vuelva a calificar y evaluar a la señora. Nada más. Ya no se puede dejar sin efecto las elecciones. ¿Por qué? Porque ya ha pasado el control de constitucionalidad. No se olvide usted que cuando estábamos como proyecto, la Cámara de Diputados lo remitió a todos los tribunales y el Tribunal Supremo mandó una consulta sobre la constitucionalidad del proyecto al Tribunal Constitucional. Y el tribunal no solo se pronunció sobre lo que le consultaron, sino que de una manera ultra petita, según ellos, por conexitud, analizó mucho más de lo que se le había preguntado. Pero hoy día eso constituye para nosotros una garantía, porque ni siquiera este tribunal trucho que hay ahora podría volver a revisar, porque ya se ha hecho el control de constitucionalidad. Entonces, esto sí o sí va a avanzar, y que vengan este amparo, muchos otros amparos, igual el proceso avanza, Antonio. A cambiar rapidito de tema porque hay otro problema en la ciudad de La Paz, amigos. Hemos visto en los últimos días bloqueos en las calles y los trabajadores de la alcaldía han salido a protestar. Ellos tienen muchos temas pendientes con la alcaldía. Le vamos a preguntar de eso. Ya estamos en contacto con Félix Nina. Él es secretario ejecutivo de la COD de La Paz. Él está siguiendo de cerca este conflicto, este problema. Félix, bienvenido a La Razón Radio. Antonio Dalense le saluda. Muy buenos días, compañero Antonio. A saludar a toda su audiencia. Muchas gracias por darnos la cobertura para poder informar de lo que está sucediendo puntualmente y verídicamente con los trabajadores municipales que han decidido movilizarse. A ver, Félix, quisiera que comience explicándonos cuáles son los problemas y cuáles son las demandas de los trabajadores de la alcaldía. Bueno, a ver, acá conocemos muy bien todos de que hay una constitución política del Estado y una ley general del trabajo en la cual todos los ciudadanos que vivimos en este Estado debemos regirnos, ¿no? Lo que sucede en la alcaldía, en el gobierno autónomo municipal de La Paz, es que muchos de estos derechos instituidos en la normativa de nuestro Estado no han sido cumplidos hasta este momento, pese a que han sido refrendados, aparte de esta situación, a través de convenios laborales que vienen de gestiones anteriores. En el caso puntual de los trabajadores municipales datan desde 1956, si hablamos específicamente de dos bonos que habían tenido estos compañeros, un bono denominado 16 de julio y otro 20 de octubre, como ejemplo. Pero también acá tiene que ver con el tema de la estabilidad laboral, con lo que los compañeros no cuentan, pese a que hay una ley específica, la ley 321, que claramente determina que los trabajadores municipales que realizan trabajos manuales en este caso están bajo el marco de la Ley General del Trabajo. Entonces, a través de los contratos que firman los compañeros con el rótulo de eventual y no permanente en este último tiempo, es que los compañeros de todos los sindicatos, cabe recalcar que son dependientes de la alcaldía municipal, han decidido salir a las calles. Pero hay un tema más preocupante, ¿no? Si bien hay temas que no lo están negociando los compañeros, no lo estamos negociando como Central Obrera Departamental, porque están instituidos en la normativa, hay un tema más preocupante que es el abuso, el trato que reciben estos compañeros, y es generalizado, unánime el reclamo de todos estos compañeros, en sentido de que hay acoso, hostigamiento por parte de directores y gerentes dependientes de la institución, ¿no? Entonces, para aclarar a la población, se han enviado todas las notas correspondientes oportunamente a las instancias donde deberían llegar. Lamentablemente no ha habido la atención correspondiente por parte de los personeros de la alcaldía, y bueno, han tenido que tomar la determinación los compañeros de salir a las calles a expresar de que se tiene que cumplir estas demandas legítimas y que cese
este actuar prepotente por parte de estos directores. Entonces, esos son los motivos específicos por los cuales los compañeros municipales están en las calles en estos momentos. Félix, ahora ya esta semana se ha instalado una mesa del diálogo con la alcaldía. Hemos hablado ayer con el director de gobernabilidad, el señor Gonzalo Barrientos, y él nos decía que hay predisposición, que incluso ya se habían avanzado en 2 de los 10 puntos que entiendo están en la mesa. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Cuál es su evaluación, Félix? Sí, a ver, en la muestra desde siempre de los trabajadores no han sido intransigentes. Hemos accedido nosotros a poder sentarnos con esta comisión de alto nivel que tiene poder de decisión, nos dicen, porque la decisión de los compañeros de base ha sido de que tienen que sentarse con la primera autoridad municipal de aquí de la ciudad. Ha habido la flexibilización correspondiente. Evidentemente, el primer día de que se ha instalado esta mesa de negociación ha habido un avance de 2 puntos, pero se ha levantado un cuarto intermedio el día de ayer a las 10 de la mañana, hemos estado hasta las 5 de la tarde, se ha avanzado 9 de los 10 puntos generales que nos hemos propuesto en esta mesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha hecho un cuarto intermedio porque lamentablemente ha habido todavía en el desarrollo de esta reunión llamadas a través de los grupos de WhatsApp que tienen los compañeros, en las amenazas de despidos, extensión de memorándums, elevación de informes y ese tipo de situaciones. Entonces, un poco para que haya una coordinación por parte de esta comisión justamente con estos directores, los cuales son los aludidos, hemos decidido tomar un cuarto intermedio hasta las 10 de la mañana de esta jornada para zanjar este último punto general, y seguramente después de esto, y ese es el trato que hemos hecho con estos personeros, se va a ir tratando particularmente cada pliego sectorial de cada uno de los sindicatos. Félix, ¿podríamos hacer un resumen de los 9 puntos? ¿A qué acuerdo se ha llegado? ¿Y cuál es el tema que queda pendiente? Bueno, de manera general yo le enfoco estos temas, ya le he mencionado al iniciar esta entrevista. Está el respeto a la estabilidad laboral, el cese al acoso laboral, el cese a la persecución y a la penalización de los dirigentes sindicales, ¿ya? Y el respeto a todos los convenios que se han suscrito hasta este momento, ¿no? Hay un punto álgido que están pidiendo los trabajadores, que es por ahí el alejamiento de algunas autoridades. Bueno, eso seguramente a través de la negociación se tendrá que llegar a buen puerto, ¿no? Pero como puede usted notar, o sea, entre los puntos que le estoy dando, son temas de derechos, son temas de cumplimiento, ¿no? Es lo que estamos pidiendo simplemente. Eso vamos a hablar rapidito, ya nomás le voy a agradecer mucho la gentileza que tiene a don Wilfredo Chávez, él es del equipo legal del MAS-IPCP, lo que llamamos de la levista. Wilfredo, le agradezco mucho la gentileza, bienvenido a La Razón Radio. Buenos días, Antonio, un gusto estar con ustedes, un saludo especial al país y a las órdenes, ¿no? Para compartir estos criterios sobre esta temática que usted ha planteado. Sí, claro que sí. A ver, en lo jurídico, abogado, en lo jurídico, ¿cómo califica esta nueva resolución del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, la calificación es una decisión política de antemano, porque jurídicamente el equipo ha demostrado que hemos cumplido los presupuestos que establece nuestro estatuto claramente, y hemos justificado una a una, las observaciones que nos hizo el Tribunal Electoral. Y ahora entendemos que obra políticamente, porque jurídicamente nosotros, con el fallo obtenido el 11 de diciembre del año anterior, y línea por línea, palabra por palabra, hemos demostrado el cumplimiento pleno de parte del MAS-IPCP a esta situación. Entonces no estamos, creo, con la razón jurídica, estamos también con la amenaza que ahora lanza el vocal Tauro. Se nos ha cortado la comunicación, sí, está en su... 22 de 22 había un problema, ¿no? Entonces estamos con esa situación, lamentablemente esta actuación política que el Tribunal Supremo Electoral
impide que el instrumento político más grande del país esté realizando su congreso el próximo 10 de junio. En todo caso, esta situación política debe ser respondida políticamente. ¿Cómo funciona la operación política? Con el operador que ha puesto Luis Arce en el Tribunal Supremo Electoral. Es la muestra más clara. Lo hemos advertido. Hemos indicado que este operador ha entrado para la proscripción del MAS. Y se han encontrado un método que es totalmente ilegal. La Sala Constitucional nos dice a todos en la audiencia del 11 de diciembre, no vamos a reconocer quién es o quién no es al que el MAS debe convocar. Quien decide eso es la Dirección Nacional del MAS. Cumplimos eso. Convocamos a las direcciones, a las matrices legítimas, porque es nuestro derecho, además, la misma sala lo dijo, y ahora el Tribunal Supremo nos dice, no, tienen que convocar a Luis Quispe, que no es militante del MAS. Yo no sé cómo un tribunal electoral quiere que hagamos una reunión política con alguien que no es militante. Primera cuestión. Lo mismo la señora Cuno, militante de Tradepa, o sea, un ucesista y una tradepista van a definir la suerte de lo que es el MAS y PSP. Por favor, hay que ser coherentes. Yo creo que hay una falta total de coherencia y una actividad política plena de parte del gobierno a través de su vocal operador y otros que tienen como Tawich y otros más, que jamás yo había visto, estimado Antonio, que un vocal electoral, en la época neoliberal inclusive, estaban los notables, habían profesores, en fin, no había un vocal como este que vaya a los medios a pelearse con una organización política. Pero, y es vocal, la imparcialidad es la regla en este caso, por un lado. Por otro lado, tenemos que evaluar. No lo estoy escuchando, abogado. Absolutamente, el supuesto congreso. ¿Sí? ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí, Wilfredo, lo escucho bien. Ya. Complementaba indicando que la operación o el análisis político debe complementarse con lo que ha ocurrido en la sede del frente. A ver, ¿qué les ha dicho a ellos? El tribunal les ha dicho, ustedes no pueden convocar y no han cumplido nada. Y no les ha dado ya ni plazos. Nosotros tenemos hasta el 22 y vamos a cumplir hasta el 22 con la norma electoral y con la instrucción electoral. Vamos a cumplir. Pero ellos ya no tienen nada. Entonces, lo que ha hecho el tribunal es una actuación política al decir, no les damos a los del alto, porque ella ni siquiera debía haber considerado aquello, pero tampoco les damos a los del MAS. Entonces, esa operación política ahora, esa ecuación política ya tiene un factor menos. ¿Por qué? Porque ahora ya sale lo del alto. El alto está totalmente desahuciado. El alto nunca más va a ocurrir ni va a tener efecto jurídico en tanto el MAS y PSP como en la institucionalidad democrática e interna de nuestra organización política. Tenemos todavía el 22 y tenemos un largo trayecto para poder nosotros hacer comprender a este tribunal y sobre todo al pueblo boliviano que tenemos la razón y vamos a persistir en que nuestro instrumento político, las y los militantes del MAS y PSP participen de nuestro Congreso. Parece que el Tribunal Electoral ha tomado una posición de hacer que no militantes participen en un Congreso. Y esto es absolutamente antidemocrático, lo denunciamos públicamente. ¿Por qué? Nuevamente, Lucio Quispe no es militante, es más militante de la UCS. La señora Cuno, de las mujeres bartolinas que ha cooptado el gobierno, militante de Tradepa. Reitero, no podemos hacer con ellos. Y no nos responden al tribunal cuando les decimos, señores, a ver, ¿cómo vamos a hacer un congreso con no militantes? Y el tribunal no dice nada, cuando hay una decisión judicial que justamente tampoco reconoce a estos señores. Ahora, abogado... Pues mira, es una situación terrible, ¿no? Vamos a cambiar de tema. Está haciendo frío, ¿sí? ¿Han subido las enfermedades respiratorias? Creo que sí, aunque en algunos lugares han bajado, pero está haciendo frío. ¿Cuándo nos van a vacunar? A ver, todas estas preguntas las vamos a absolver ahora con el doctor Max Enríquez, a quien siempre le vamos a agradecer la gentileza que tiene. Ahora lo tenemos en el teléfono. Max, viceministro, ¿cómo está? Bienvenido, ¿me escucha? Hola Antonio, sí, te escucho bien. Muchas gracias por este espacio para informar a la población. A ver, cuénteme, viceministro, ¿cómo está la situación? Han subido las iras, la influenza estaba preocupando hace poquito, pero ¿cómo estamos? Sí, tenemos que decir que las poblaciones vulnerables, como siempre, son los menores de 5 años. En ellos no estamos, sí hay un incremento, estábamos la semana 14 con 24,000 casos a nivel nacional. Para la semana 15, 25,000, ha habido un incremento de 1,000 casos, pero en uno de los departamentos encontramos epidemia en los menores de 5 años. Sí, en la población general podemos decir que Potosí
y Tarija han sido los dos departamentos que más se han incrementado. Ahí podríamos estar hablando ya de una epidemia, pero eso es en población general, ¿no? En el tema de influenza tenemos que decir más bien que estamos con una reducción de casos. Para la semana 14 estábamos con 1.133 casos. La semana 15 hemos cerrado con 569 casos. Hay una disminución de casi el 50% en el tema de influenza. Todavía a predominancia del departamento de Santa Cruz. Doctor, ahí estamos entonces que medio, ¿no? Unos suben, otros bajan, pero bueno, y la gente también ya se está preocupando, aparte de las recomendaciones que tenemos de siempre abrigarnos, cuidarnos, en fin, no seguir todavía con las medidas de bioseguridad, en fin, se están preguntando también sobre las vacunas. Doctor, ¿hay alguna noticia sobre esto para la influenza, digo? Sí, como habíamos comprometido nosotros, estamos con todas las gestiones para poder contar en los primeros días ya de mayo, ya salir con la vacunación, si no es unos días antes, ¿no? Una vez que nos lleguen los próximos días, vamos a hacer una distribución inmediata. Desde el aeropuerto mismo se van a poner la distribución en nuestros carros para que se pueda trasladar a todo el país. Entonces eso no va a ser más de 24 a 48 horas la distribución de las vacunas para la influenza, tanto pediátrica como influenza de adultos, tomando en cuenta siempre estas poblaciones vulnerables, considerando lo que lo que ha pasado en Santa Cruz. Las 4 personas que tenemos como reportadas fallecidas tenían patologías de base, entonces son ellos los que tenemos que tener prioridad para poderlos vacunar y llevar sobre todo a un establecimiento de salud. Estábamos hablando más o menos de mediados de mayo que tendríamos las vacunas, doctor, ¿es así? Antes. ¿Principios de mayo podríamos decir, doctor? Sí, la primera semana ya vamos a estar vacunando. Doctor, ahora dígame, ¿ha habido algún descuido por ahí de repente? ¿Alguna gente, los colegios, los chicos, los papás nos descuidamos, en fin, para que hayan estos brotes y epidemia, me dicen en algunos lugares del país? Sí, sin duda que nosotros vamos a insistir y creo que ustedes también han compartido que estas medidas de bioseguridad no tienen que ser descuidadas, ¿no? O sea, hemos aprendido de COVID que muchas personas en el país han logrado controlar también la diseminación de la enfermedad y contagiar enfermedad al resto o contagiarse a través de estas medidas. Entonces, hemos pedido que este filtro de los padres de familia en el hogar y luego los profesores, son 2 filtros, pues o el niño está en su casa o el niño está en la escuela. Entonces, alguno de los dos lo tiene que detectar que está febril, o sea, es clarita la cara de un niño que está indispuesto. Entonces, a ese niño tenemos que reportarlo a un establecimiento de salud y pedir a la familia que lo mantenga en casa por 3-4 días hasta que se recupere y luego volver a sus actividades regulares. El que los mantenemos, sí, ya le va a pasar, es un resfrío pequeño, es un leve, dicen, ¿no? Pero a veces se complica y empezamos a contagiar al resto. Eso es lo que nos ha estado pasando en varias de estas unidades educativas. Ahora, doctor, hace frío tempranito y en la noche también. Ahorita todavía sentimos acá en La Paz, seguro en el Alto también, Oruro, Potosí, un poquito de frío, y hace poco en Santa Cruz, el pasado fin de semana, también hizo mucho frío. Eso, doctor, ¿cómo hay que combatirlo? ¿Cómo puede influir? Sí, de seguro que vamos a tener algunas elevaciones de casos por ese sur que ha entrado a Santa Cruz. Afortunadamente creo que ya está mejorando, pero el resto estamos entrando ya pues en la temporada de invierno. Entonces, estas medidas, buena hidratación, buena alimentación, el cuidado de higiene de las manos, el barbijo, van a ser muy útiles, ¿no? Más allá de que vamos a contar ya con una protección a través de una vacuna que las vamos a ir aplicando. Pero considero que tenemos que seguir tomando en cuenta estas otras medidas. Ahora, ¿cómo será el invierno? Nos preguntamos, doctor, si en abril ya estamos sintiendo friecito, mayo generalmente ya, pero junio, julio va a ser terrible. ¿Qué pronósticos que han recibido ustedes? ¿Qué información, doctor? Se dice que se va a adelantar el invierno y que va a ser un invierno bastante crudo. Eso es por lo menos lo que se está estimando.
Entonces hay que trabajar nomás en estas medidas que van a ser pues necesarias, porque pues tenemos un entorno familiar en el que debemos de cuidarlos y cuidarnos, ¿no? Entonces eso va a ser muy determinante. La participación siempre, el trabajo comunitario es importante. Una sociedad organizada con todos estos filtros vamos a hacer que disminuyan también los casos. Álvaro Ruiz, ya está el viceministro de Autonomías, y ya está al otro lado de la línea. Logramos contactarlo. Álvaro, gracias por la gentileza que tiene con La Razón Radio. Hemos informado sobre la mesa de ayer de diálogo y también hemos informado sobre el acta que se ha firmado. ¿Cuál es la evaluación? Álvaro, bienvenido a La Razón. Gracias, Antonio. Un gusto saludarte a ti y a todo el equipo y a la población en general. La verdad que creo que es un resultado muy importante. Nosotros, el día de ayer, esperábamos que se convierta en una experiencia exitosa. De inicio creo que ya lo ha sido, porque sentar a 2 gobernadores más su equipo técnico en la primera mesa técnica y hablar del límite entre Beni y Santa Cruz, que establece 5 puntos de referencia, ¿no? Y de los cuales 3 hay ya concordancia, es decir, están de acuerdo ambos, ¿no? Entonces, la verdad creo que es un lindo mensaje que dan de madurez, de responsabilidad de los gobernadores. La reunión ha comenzado pasando las 3:30, casi concluyendo a las 8, yo diría casi 4 horas, ¿no? Y donde se han escuchado los argumentos técnicos, legales, históricos de ambas gobernaciones, defendiendo con ese nivel de argumentos. Y claro, a veces siempre hay un temita político, es a veces difícil de estar del lado de ese tema, pero yo quiero valorar esa participación y madurez política de los gobernadores, de la delegación que ha representado, y que eso se ha mostrado en esta primera mesa técnica donde han participado las delegaciones. No vamos a dejar de mencionar y reconocer que también representantes de Piso Firme, las 2 caciques, han querido participar de la reunión, y hemos indicado que no correspondía en esta, que sí vamos a aperturar otra reunión, y que ya se habla, en el acta hemos puesto la próxima reunión, hemos puesto en la mesa 2 temas muy importantes. El procedimiento que está en base a la normativa vigente, la ley 339, por un lado, y segundo, hemos puesto otra normativa que está vigente, que es la ley de 28 de noviembre de 1914. Entonces, en base a eso había que iniciar el trabajo, las mesas técnicas, y se ha acordado que vamos a hacer otra mesa técnica, ¿no?, para el 29 de abril, donde vamos a aperturar también a algunos sectores la participación, de que puedan acompañar este proceso de consolidación de límites precisos, diría yo, o la primera mesa, o una segunda mesa técnica, ¿no? La verdad, también se ha acordado que hay que hacer un trabajo de campo, donde nos puede enriquecer mucho eso, ¿no? Álvaro, ahora hemos leído, hemos visto también que en el acta que se ha firmado, tanto Santa Cruz como Beni dejan claramente establecido con qué puntos de la ley de 1914 no están de acuerdo. Y claro, eso nos hace ver de que de repente no va a ser un trabajo muy fácil. Álvaro, ¿qué nos dice? No, el tema de límites es un trabajo bien complejo, no es sencillo, es un trabajo que muestra posturas, y claro, no es sencillo, porque nadie quiere, por decir así, ceder o perder 1 milímetro, ¿no? Entonces eso lo hace complejo, porque también hablas de historia, territorio, población. No es un trabajo sencillo, necesitas alta madurez, ¿no? Por eso yo valoro mucho lo del día de ayer, y claro, ese es el camino, ¿no? O sea, sentarse, dialogar, demostrar técnicamente, ¿sabes qué? Aquí hay una duda, vámonos al campo, ahí lo resolvamos. ¿Sabes qué? Falta que participe las personas del lugar, falta que participe el alcalde, falta que participe... O sea,
nos aperturemos. Eso es, hay que cerrar todo hay que cerrar o concluir con todas las instancias de diálogo, tener toda la apertura, escuchar. Ayer no se les ha limitado el tiempo. Si una presentación duraba 15 minutos, los otros tenían otros 15 minutos para hablar. Si querían hablar 2, 3 veces, ha habido un rato que ha habido mucho diálogo, uno hablaba, el otro respondía, hemos tenido que cortar en el momento, es decir, no nos desordenemos, volvamos a nuestra metodología, hablen con tiempo. Alguien de Santa Cruz hablaba y decía quiero complementar, lo dejamos que complementen, se le preguntaba sobre eso. La verdad creo que este es el camino, y por eso yo les decía de entrada, y hasta tal vez no en su primera etapa no lo tomaron bien, porque yo les decía, miren, ustedes dicen ser hermanos, todos dicen hermanito, hermano departamento del BN, hermano departamento del BN. Demuestren la hermandad en esta mesa técnica. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvieron con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.